poder estar en mejores condiciones. En esta mañana me gustaría introducir el mensaje con 3 fotografías que aluden a 3 personas que conocieron muy bien la Biblia. Vamos a ir primero a otro. A ver, la segunda foto, Primero quiero empezar con esta persona, no sé si alguno de ustedes lo ubican por la foto, no es muy conocido en la historia de la iglesia, me estoy refiriendo al pastor Judson Washburn. Él fue pastor adventista en el siglo XVIII, XIX, en el siglo XIX y XX, especialmente en el siglo XX, trabajó bastante en la zona de Washington, también un tiempo en Gran Bretaña. Él fue conocido como un hombre que conocía muchas partes de la Biblia de memoria, ¿no es cierto?, de memoria. Fue un gran conocedor de la Biblia, un buen evangelista, un buen predicador también, como es casi siempre la cualidad de los grandes conocedores de la Biblia. Sin embargo, no quiero detenerme demasiado en él porque en un congreso de acción general en 1922 hizo que no religieran al presidente actual porque hizo una campaña contra él, así que mejor cambiemos de foto rápido para no darle demasiada promoción a este hermano y pastor Judson Washburn. Vamos a ir a la anterior, a la que pasamos primero. Conocen ustedes, muchos de ustedes quizá, al pastor H.M.S. Richards, Harold Richards, que fue fundador de La Voz de la Profecía, un programa americano que después aquí se conoció en su versión latina como La Voz de la Esperanza. El pastor Richards, en una devoción matutina que escribió, contó que él solía siempre leer la Biblia en sus vacaciones de verano. Cuando tomaba vacaciones de verano, él solía leer la Biblia de una sentada en sus vacaciones. En 3-4 semanas leía la Biblia, ¿sí?, en cada vacación, y después durante el resto del año la leía por segunda vez. Por lo tanto, él durante 28 años hizo ese ejercicio. Leía la Biblia entera durante las vacaciones y después durante el año leía la Biblia por segunda vez. Es decir, que leía la Biblia 2 veces por año. Imagínense entonces, bueno, uno no se sorprende de la fecundidad del ministerio y de la labor del pastor Harold Richards. Pero tenemos la tercera foto, que es más conocido por nosotros, seguramente, el pastor John Andrews, quien fue el primer teólogo académico adventista, ¿sí?, de la iglesia adventista. Él, en cierta oportunidad, cuando le preguntaron si era cierto lo que se decía acerca de su conocimiento bíblico, él dijo: efectivamente, yo puedo reproducir palabra por palabra de memoria todo el Nuevo Testamento y también buenas secciones del Antiguo. Él atestiguaba conocer el Nuevo Testamento de memoria, insisto, y grandes porciones del Antiguo Testamento. Imagínense la cantidad de veces que uno tiene que leer la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, para decir: yo puedo, si no hubiera más Biblias, como dijo él, yo sería capaz, me parece, de reconstruir palabra por palabra todo el texto del Nuevo Testamento. Admirable, ¿no es cierto? ¿Quién quisiera conocer la Biblia tanto como los pastores Washburn, Richards y Andrews? Sería un privilegio para todos. Pero hay una persona que conoce más la Biblia que estos 3. Más que Washburn, más que Richards, más que Andrews, y esa persona es Satanás. Él conoce la Biblia más que estos 3 pastores y probablemente más que muchos de nosotros, y la conoce porque la odia, y la tiene que conocer profundamente porque él, como odia la Biblia, la estudia mucho porque está empeñado en una guerra contra la palabra de Dios, contra la tarea que la Biblia hace por las personas, y se encarga de destruir esa tarea y esa obra porque sabe que la Biblia es una espada de 2 filos que Dios pone en la mano del creyente para poder ser vencedor. El enemigo siempre hizo guerra contra la Biblia, sin embargo, la Biblia siempre se abrió paso y siempre se terminó imponiendo. Vamos a ver algunas etapas de esta guerra que hizo Satanás contra la Biblia desde siempre. La guerra contra la Biblia comenzó en este mundo, en el jardín del Edén. ¿En qué momento? ¿En qué momento comenzó la guerra contra la Biblia en el jardín del Edén? Se acerca Eva al árbol y la serpiente le dice: ¿con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol? Dios había dicho que no coman de uno, pero él empezó a guerrear y modificó y trastorció la palabra de Dios para decir: con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún... Ahí comenzó su guerra contra la Biblia. ¿Y cómo continuó la guerra contra la Biblia después de ese momento? Si no había Biblia, de hecho, la palabra de Dios, ¿cómo era transmitida? En forma oral.
por muchísimos años, ¿sí? Por 2500 años, la Biblia fue transmitida en forma oral. ¿Cómo hizo él entonces para hacer guerra contra la Biblia si no había Biblia? Había enseñanza de la palabra de Dios, la palabra de Dios estaba, ¿sí?, presente a través de la enseñanza de padres a hijos. ¿Cómo hizo? Bueno, Génesis capítulo 5 nos dice que él entonces ideó mezclar, ¿qué cosa? Los dos linajes, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y entonces como la enseñanza era patriarcal, ¿sí?, los padres enseñaban a sus hijos, al hacerlos casar los justos con los injustos, entonces lo que el papá decía, la mamá lo contradecía, o al revés, ¿no es cierto? Lo que la mamá decía, el papá contradecía, y entonces de esa forma él logró alterar el conocimiento de la palabra de Dios que iba de padres a hijos, hasta que llegó el momento cuando quedó un solo predicador llamado Noé, a quien Pedro después en su segunda carta lo define como pregonero de justicia. Fue el único predicador que quedó en el mundo y fue preservado él y su familia en el arca. Hasta ese punto llegó la batalla, la lucha, la guerra, que casi se impuso allí Satanás al intentar destruir el conocimiento de la palabra de Dios del mundo. Pasó el diluvio, se repobló el mundo. Dios entonces tuvo un plan que fue formar un pueblo al que encargar, ¿sí?, la custodia del mensaje de su palabra. La memoria del ser humano ya estaba en declive, no era posible que padres e hijos acumularan una gran cantidad de conocimiento y lo transmitieran, por lo tanto Dios tuvo el plan de llamar a un hombre llamado Abraham para que salga de su tierra y fuera el precursor de un pueblo al que pudiera depositar el mensaje de su palabra. Y ese pueblo entonces empezó a crecer, pero fue hecho cautivo y esclavo. ¿Por quiénes? ¿Quién cautivó el pueblo de Dios? ¿Cuál fue el primer cautiverio del pueblo de Dios? Egipto, claro. Por espacio de 430 años ellos fueron esclavos de los egipcios hasta tal punto que casi se borró el conocimiento de Dios en ese pueblo que había sido llamado por Dios o ideado por Dios para ser el custodio del mensaje de su palabra. Sin embargo, Dios allí rescató un hombre, nuevamente a uno, llamado Moisés. Lo llevó al desierto 40 años para desaprender algunas cosas, aprender otras cosas, y entonces Moisés llega a ser el primer autor de la Biblia, y uno de los más influyentes también. Autor de Job, autor de los 5 primeros libros bíblicos en nuestro orden actual. Moisés entonces fue ese hombre que comenzó a escribir o poner por escrito esa palabra de Dios que había estado presente en el conocimiento de las familias durante ya 2500 años. Así surgió la historia de Job, la historia de la creación, los principios que Dios dio para organizar a su pueblo y a su iglesia. Pasó el tiempo entonces, se fueron componiendo los libros bíblicos a través de Moisés, a través de Josué, a través de otros profetas como Samuel, a través de reyes piadosos, como lo fueron en sus buenas etapas David y Salomón. Sin embargo, el tiempo pasó y Satanás, nuevamente haciendo guerra contra la Biblia, un día logró que la gente abandone por completo el texto bíblico e incluso que hasta que se perdiera el rollo de la ley. El rey Josías, un hombre joven, con buenos ideales, con buenas intenciones, decidió hacer algo por el templo, refaccionar el templo, y al hacerlo, vamos a ver lo que dice 2 Reyes 22:10. Algo encontraron mucho más valioso que la refacción del templo, que ya de por sí era buena y necesaria. Ellos encontraron algo valioso, pero el descubrimiento de eso hizo conmover al rey Josías. 2 Reyes 22:10 nos dice que el escriba Safán declaró al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que está escrito.
descubrieron el libro, vieron cuán lejos estaban ellos de los ideales que el libro de Moisés prescribía, y entonces Josías se dio cuenta de que ellos tenían que pedir misericordia, perdón a Dios y encarar un reavivamiento, lo cual tuvo lugar. Y cuando estaban en lo mejor de ese reavivamiento, cuando Josías aspiraba a ser un rey que lograra que el pueblo llegara a ese nivel de piedad que tuvo en tiempos de David, Josías tiene la mala idea de meterse en una guerra ajena y muere prematuramente con 36 años. Y después de eso viene una sucesión de reyes, uno peor que el otro, como pasa hoy. Y entonces, bueno, el pueblo finalmente termina otra vez cautivo en Babilonia. Sin embargo, Satanás, al intentar truncar este reavivamiento que había empezado Josías, no puede impedir la obra que ya se estaba haciendo de composición y de edición del Antiguo Testamento, que había comenzado Samuel, que continuó Jeremías, y en particular un hombre muy sabio y diligente llamado Esdras, del cual se dice de él en Esdras capítulo 7, versículo 6. Vamos a ver qué dice Esdras capítulo 7, versículo 6, cómo se presenta allí a Esdras. Esdras fue el primero de una escuela de escribas que custodió el texto fielmente, uno de los fieles y destacados custodió el texto bíblico, y se dice que Esdras, en Esdras 7:6, era un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Escriba diligente, no solamente capaz, sino diligente. Hay mucha gente capaz, pero capaz y diligente no es fácil encontrar. Este era, diligente. Fíjense, versículos 11 y 12 de ese mismo capítulo, 7, 11 y 12, dice que Esdras escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos dados a Israel. Se dirigió justamente al rey Artajerjes y le dijo paz, etc. Luego de Esdras, poco después, Dios suscita una serie de profetas, de escritos cortos pero muy importantes, cuyo objetivo era el de hacer volver al pueblo a los principios de Moisés. Siempre el propósito de esos profetas fue que el pueblo volviera a esos ideales que Dios había establecido por medio de Moisés. Una vez completo entonces el Antiguo Testamento, qué gran luz que Dios había dado al pueblo, y estaba escrita. Ya no dependía de la memoria prodigiosa de los hombres antediluvianos, ahora estaba escrita. Y estaba compilada, y estaba bien editada, y estaba lista para ser entonces divulgada. Y fíjense que en esos años entre que el Antiguo Testamento fue escrito y comenzó a ser escrito el Nuevo Testamento, un grupo de hombres de 70 eruditos decide traducir el texto bíblico hebreo al idioma griego que era más popular, para que muchos puedan saber y conocer lo que Dios había dado a su pueblo. Así que ahí tiene lugar la Septuaginta, esa edición maravillosa que fue ni más ni menos que la Biblia que los cristianos utilizaron. Sin embargo, en ese tiempo, cuando el Antiguo Testamento termina de ser escrito, y en ese intermedio en que empieza a ser escrito el Nuevo Testamento, Satanás nuevamente emprendió una nueva batalla en su guerra contra la Biblia. ¿Y qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Satanás para atacar la Biblia en este periodo? Comenzó él a escribir su propia Biblia. Él también empezó a escribir su propia Biblia. Dios eligió a Moisés, Dios eligió a David, a Salomón y a otros más. Y Satanás, para escribir su propia Biblia, eligió a los filósofos presocráticos, eligió a Platón, eligió a Aristóteles, y así empezó a escribir su propia Biblia, que tuvo lugar en ese periodo que conocemos como el intertestamentario. Y entonces él escribió textos maravillosos que, si uno los lee, tienen una lógica notable, están bien escritos, son cautivadores, son ideas que le hacen bien al corazón, pero son falsas. Son falsas. Y esas ideas Dios ya había advertido con anticipación al profeta Daniel que iba a haber un reino, que iba a ser Grecia, y que las ideas de Grecia iban a perdurar hasta el fin del tiempo. Dios ya se lo había anticipado a Daniel en el año 586,
o sea, con 180 y pico de años o con 200 años de anticipación, Dios ya le había advertido a Daniel, viene un tiempo cuando va a pasar algo, van a surgir ideas que van a permanecer y perdurar hasta el fin del tiempo. Pero Dios tenía un plan. No iba a dejar que la Biblia de Satanás, ¿sí?, se impusiera. Y entonces Dios eligió a una mujer muy sabia. Y la eligió no por linda, no por joven, la eligió por sabia. Esa mujer fue María. Y el hecho de que María fuera elegida como madre del Mesías, y la principal cualidad que tuvo María para ser elegida como madre del Mesías, la vemos en su oración de gratitud a Dios, el Magnificat de María, cuando ella agradece a Dios ser elegida como madre del Mesías. Y en esa oración tenemos un montón de referencias del Antiguo Testamento que nos hacen ver que María era una mujer sumamente conocedora de la Biblia. Para la tarde pueden ver ustedes ahí, buscar cuántas referencias hace al Antiguo Testamento en la oración de María. Ella fue elegida por eso, porque era una mujer sabia en las Escrituras y podía entonces educar a Jesús niño de la mejor manera. Y por eso Cristo, con solo 12 años en el templo, da cátedra a los profesores allí, porque su madre le había educado y le había formado como un gran conocedor de la Biblia. Y Cristo cumple 30 años. Y viene otra batalla del enemigo contra la Biblia, pero esta vez frente a frente. El autor de la Biblia, Jesús, hecho hombre, y el principal enemigo de la Biblia, Satanás, en el desierto. Ustedes conocen bien en Mateo 4 la historia, ¿no es cierto? Viene allí una tentación y la otra, y es allí contestada con la palabra de Dios. Viene otra y Satanás tuerce las Escrituras y Cristo contesta, y otra vez en ese duelo se impone finalmente el peso de la palabra de Dios. Pero ya aparece entonces el pueblo que era custodio del mensaje bíblico, había sido completamente enredado con tradiciones, con sofismas, con ideas erradas que tapaban el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Y Cristo se preocupa por esto y denuncia esto en Marcos 7:5. Vamos a ver, Marcos capítulo 7, versículo 5. Fíjense allí cómo dice Marcos 7:5 esto que Jesús denuncia. Los fariseos vienen junto con los escribas para decirle por qué tus discípulos no hacen lo que otros hacen, ¿no? Bueno, fíjense, Marcos 7:5, versículos 5 al 13. Les preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, vasos de beber, y hacen muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y madre, el que maldiga al padre y madre muere irremisiblemente, pero ustedes dicen, basta que diga un nombre al padre o madre, es corbán, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejan hacer más por su padre y madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Ahí estaba Jesús, luchando por su palabra, en guerra contra Satanás que se había logrado meter, inmiscuir y tapar de tradiciones y enredar todo el mensaje en el pueblo que Dios había elegido como custodio del mensaje. Pero el Señor siguió. Y el Antiguo Testamento, que fue escrito durante 1000 años, un espacio de 1000 años, fíjense ustedes que el Nuevo Testamento fue escrito en 40 años, ¿sí? 45 años, del 55 al 100. El Antiguo Testamento por un espacio de 1000 años, el Nuevo Testamento por un espacio de 45 años. ¿Por qué el Nuevo Testamento fue escrito en un tiempo tan breve comparativamente respecto al Antiguo Testamento? El Nuevo Testamento fue escrito muy rápido porque en realidad el Nuevo Testamento es una reacción, es un desarrollo inspirado de las profecías del Antiguo Testamento. Y el Señor tuvo al mismo tiempo varios hombres escribiendo, ¿sí? No en forma consecutiva como el Antiguo Testamento, sino varios escribiendo para analizar y desarrollar lo que estaba implícito en el Antiguo Testamento. Por eso en 45 años estuvo completo
el canon bíblico, sumando el Nuevo Testamento. Y también, de paso, mucho material del Nuevo Testamento era ya una reacción a los filósofos gnósticos que estaban empezando a atacar a la palabra de Dios. Satanás tenía a los gnósticos también, guerreando y batallando en ese momento. Por causa de eso también Pedro denuncia, 2 Pedro 3, 16 y 17, que en ese momento estaban aquellos que torcían las Escrituras para su propia perdición. Había guerra contra la Biblia también en ese momento. Saltando a la iglesia medieval, ustedes conocen bien la historia, ¿sí? Y allí vemos cómo la iglesia medieval escondía la palabra de Dios solo para algunos, solo en un idioma muy cerrado como el latín, pero Dios envió hombres que comenzaran a traducir, a predicar y a imprimir las Biblias para que el pueblo empezara a conocer mejor el mensaje de la palabra de Dios. Sí, esos testigos de Dios, esos testamentos de Dios, el Antiguo y el Nuevo, predicaron durante mucho tiempo en forma bajo presión, bajo persecución. Lo dice eso en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Podemos leer Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Sí, allí nos dice justamente el tiempo cuando la palabra de Dios era más perseguida, más atacada que nunca. Y entonces vemos a esos dos testigos, ya Dios había avisado que esos dos testigos, sus mensajeros, predicarían aunque vestidos de cilicio. Sin embargo, algo ocurrió. Capítulo 11, capítulo 11, versículo 3, Apocalipsis 11, 3 dice: daré poder a mis dos testigos, quienes profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Dios no escondió su palabra, ni privó al pueblo de sus mensajeros. Ellos predicaron aunque vestidos de cilicio, bajo presión y persecución. Y en el versículo 7 vemos que Satanás intentó un nuevo ataque. Cuando se le gastó un instrumento para atacar la Biblia, la iglesia medieval se desgastó, le dio descanso y surgió ahora otro poder. Cuando han acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Durante 3 días y medio, la gente de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán y alegrarán por causa de ellos, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero, después de los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre quienes los veían. Dice el 12, que oyeron una gran voz del cielo que les dijo: suban acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Y ahí en ese momento ya quedaron en otro nivel, en otro plano. ¿Qué pasó? La Revolución Francesa anticlerical intentó justamente sacar la Biblia del medio. Ese poder que era corrupto como Sodoma, incrédulo como Egipto, intentó sacar la Biblia y borrar la Biblia a toda Europa y de todo el mundo si fuera posible. Sin embargo, poco después de la Revolución Francesa, Dios permitió un movimiento de colonización, un movimiento colonial que buscaba diferentes mercados, diferentes rutas comerciales y de alguna manera, ese movimiento comercial y colonial abrió paso para la obra que iba a hacer en todo el mundo la sociedad bíblica y también los misioneros que iban a empezar a difundir la Biblia en lugares que nunca antes se habían conocido o que se habían abierto al mensaje de la palabra de Dios. Inmediatamente después de este movimiento, otro que Dios permitió para que su palabra se difunda mucho más. Y entonces, por este tiempo, para que la luz mayor no fuera descuidada nunca más, y para que la verdad completa fuera sistematizada en un solo sistema de doctrinas completo e íntegro, Dios envió una luz menor que guiara la atención a la luz mayor y guiara la sistematización de la verdad bíblica. Esto es el don de profecía en el tiempo del fin. La obra, el mensaje de Elena de White. Bueno, todo sería hermoso si la guerra contra la Biblia hubiera terminado entonces. Si hoy no hubiera ningún tipo de guerra contra la Biblia. Si no hubiera ningún tipo de guerra contra la Biblia en nuestra iglesia, en tu casa, en tu mente. Sin embargo, la guerra contra la Biblia continúa.
cómo continúa? Si hoy hay Biblia por todos lados. Tenés la Biblia en el teléfono, tenés la Biblia en tu casa, te pueden regalar Biblias. Todos tienen Biblias hoy. ¿Hay ejemplares de la Biblia por todos lados? ¿Será que el enemigo se ha resignado? ¿Cómo sigue hoy su guerra contra la Biblia? Bueno, peor que nunca, porque dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que entonces el dragón se llenó de ira, ¿cómo dice? Contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella que tiene los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, estamos, hermanos, también en guerra. El enemigo hace guerra contra la Biblia y la hace en el seno del pueblo que fue llamado por Dios para custodiar el mensaje bíblico, así como lo fue en su momento el pueblo hebreo o la iglesia cristiana. ¿Cómo hace guerra contra la Biblia el enemigo hoy? Bueno, evita que la lea, que la estudie y que la enseñe el pueblo que fue llamado a custodiar el mensaje bíblico. El pueblo que recibió la luz menor, que lo guía a la luz mayor, el pueblo que recibió el privilegio de ver las líneas básicas del sistema que engloba todas las verdades bíblicas. Eso hace, evita que ese pueblo la lea, la estudie y la enseñe más que nunca. Por eso el enemigo se encarga de que haya menos en el hogar, se encarga de que haya menos fuerza en la escuela sabática, se encarga de que haya menos Biblia en la predicación, se encarga de que haya menos Biblia en la evangelización. Así hace su guerra contra la Biblia. La guerra del enemigo contra la Biblia continúa provocando lo que algunos autores adventistas hoy notan como el eclipse de las Escrituras. Y acá me refiero, hago referencia a algunos pensamientos de Fernando Canales sobre este tema, que él ha dado ya por muchos años. Él dice, y estoy de acuerdo, que el eclipse progresivo de las Escrituras en el pensamiento y la práctica adventista ha ocurrido paulatinamente con el tiempo. El adventismo temprano interpretó las Escrituras a la luz de la doctrina del santuario, pero poco a poco esa clave de interpretación bíblica se fue perdiendo y fue reemplazada por algunas tendencias de carácter evangélico. Por lo tanto, el principio de sola tota escritura, que quiere decir toda la Biblia y solo la Biblia, fue reemplazado poco a poco por algunas ideas de carácter evangélico que fueron desviando algunos conceptos importantes hacia ese lado. Felizmente el liderazgo adventista se mantuvo ortodoxo, bíblico, más bien conservador, pero el cambio hermenéutico, o sea, de interpretación en esto, ha tenido el imperceptible poder que poco a poco puede llegar a minar la unidad, incluso organizacional, de la Iglesia. El alejamiento de la doctrina del santuario, que es lo que integra todo, y ese eclipse resultante, también ha logrado cambiar el paradigma ministerial misionero del adventismo en muchas partes del mundo. ¿Por qué razón? Porque justamente Satanás, cuando ataca un sistema, lo ataca desde sus fundamentos básicos filosóficos y entonces, al reemplazar un sistema basado en la Biblia y solo la Biblia por un sistema evangélico que está basado en presuposiciones católicas y por lo tanto griegas, ahí te va cambiando todo el esquema y todo lo que él configura. El enemigo intentará siempre, hermanos, eliminar esas verdades y reemplazarlas con teorías falsas, pero el Señor siempre va a levantar personas para preservar las enseñanzas verdaderas, y esas personas somos nosotros. Somos nosotros. Porque estamos en este tiempo que también hay guerra contra la Biblia. Estamos llamados a mantenernos firmes en estos principios de la verdad eterna de Dios y aferrarnos a los pilares que Dios estableció y que tienen que ser profundizados y que tienen que seguir siendo desarrollados. La guerra que el enemigo emprende contra la Biblia, que comenzó en esta tierra, en el Edén, y de ese momento en adelante continúa. Pero saben que es una guerra perdida. Es una guerra perdida porque Dios siempre logró que se imponga su palabra, su mensaje, lo que la Biblia dice y que siga siendo enseñada. No permitamos que nos eclipsen la Biblia ni en nuestra vida ni en nuestra casa. Leamos y enseñemos la Biblia más que nunca. Tengamos en cuenta que el folleto de escuela sabática es la base, no el techo de nuestro estudio bíblico. Es el piso de la casa, no el techo de la casa. Es la base para que nosotros podamos tener el desarrollo de nuestra comprensión bíblica,
pero es la palabra de Dios lo que nos va a hacer permanecer firmes, fieles, incluso cuando nuestros sentidos nos digan otra cosa. Incluso cuando el enemigo con sus señales finales nos muestra en nuestros sentidos que no es así. La palabra de Dios es lo único seguro, lo único puro a lo que podemos aferrarnos en este tiempo. Yo quisiera desafiar a los chicos de 10, 11 años, especialmente a hacer el año bíblico. El año bíblico en un año. Podemos hacerlo en 5 años como hacemos con Reavivados, como en toda la iglesia leemos un capítulo por día, pero yo quisiera desafiar a los chicos de 10, 11 años, de 9 también, ¿por qué no de 8? ¿Sí? Que ya leen y comprenden lo que leen, a hacer el año bíblico. Yo hice el año bíblico cuando tenía 10 años. Me regalaron una Biblia, Dios habla hoy, que tenía dibujitos, muy linda, texto muy claro. Hice el año bíblico allí. Y si ustedes hacen el año bíblico con 8, 9, 11 años, se van a acordar de cosas de la Biblia durante toda la vida. Y si no lo hiciste, tenés 30, 40 o 50, ¿por qué no hacer el año bíblico en un año? Independientemente de revelados por su palabra, ¿no es cierto? No digo que llegamos a saber la Biblia un día como los pastores Richards o Andrews o cualquier otro. Digo que podamos conocer la Biblia por nosotros mismos y no por lo que dice YouTube, o no por lo que dice mi maestro de escuela sabática, sino por lo que dice el texto mismo bíblico. Porque así los grandes hombres de Dios que antes batallaron y se impusieron por la palabra de Dios, nos han dado el ejemplo para que también en nuestro tiempo podamos hacerlo así. No permitamos que nada ni nadie nos eclipse la Biblia en nuestra vida.